La Deporteca Nocturna, con Natalia Freire. Bienvenidas, bienvenidos a La Deporteca Nocturna, el programa de Radio Marca en el que demostramos que el deporte es y genera cultura. Os recuerdo que tenéis un correo electrónico, ladeporteca@gmail.com, y también una cuenta de Twitter, o llamadle X, @ladeporteca, donde podéis comentar y sugerir todo lo que queráis. Este programa, ni ningún otro, serían posibles sin los técnicos, así que muchísimas gracias a todos los compañeros técnicos que me ayudan cada día. Arrancamos ya. Himno titular, con Julio Ruiz. No me gusta que me guste el fútbol, pero ¿qué le voy a hacer? Venga Lopetegui, sonríe, Florentino paga bien, dando pena contra Holanda, casi rompo la pared, y mi colega con la mano me pide calma como Cristiano. El maldito no soporto las canciones. Yo no soporto las canciones del Mundial, igual que Carolina Durante, pero adoro tener a Julio Ruiz aquí cada semana. ¿Cómo estás, Julio? Dime. No, iba a decir una cosa. Carolina Durante nos acompañan en el comienzo del himno titular de La Deporteca. Iban a tocar en Londres en noviembre. Iban a haber tocado hace unas semanas, pero como el cantante estaba ahí con las muletas, se aplazó ese concierto y ahora será en noviembre cuando toquen. Y formando parte del cartel está un grupo que yo me sé. Yo también, lo conozco. Y además me gusta mucho. Bueno. Casi más que incluso que Carolina Durante. Bueno, son amores distintos, que diría mi madre. Que han estado por aquí alguna vez. Estás hablando de Reme, sí, que va a estar en el mismo cartel que Carolina Durante. Sí, pues sí. Muy bien, porque está muy bien. Carolina Durante tuvo momentos también de ser como Reme. Es claro, decir, ¿no? que le conocíamos muy pocos. Claro, todos los grupos que ascienden al estrellato han tenido una etapa. Me parece que ya te llegué a contar. Más humilde, sí. Me parece que ya te llegué a contar en una oportunidad que hice un programa especial hace muchos años en Valladolid y allí estaban los principiantes Carolina Durante. Claro que sí, ya lo hemos comentado alguna vez aquí y fíjate hasta dónde han llegado. Esperemos que Reme, que es un grupo que a mí me encanta, desde aquí les mando un saludo, lleguen tan lejos como están llegando Carolina Durante, pero bueno, de momento ellos ya están también en el mismo cartel. A ver, vamos a centrarnos porque hablando de conciertos... Y de velocidad supersónica, sí, la de Carolina Durante. También, pero fíjate, está empezando a sonar ya una canción que se llama About You, sí, de Teenage Fanclub, que van a tocar también en el Botánico, en las noches del Botánico el 16 de julio. Sí, hay un doble cartel realmente impresionante que es James y Teenage Fanclub. Sí. Dos grupos de mis favoritos y además que, bueno, como Stereolab, que han tocado hace bien poco, que tocaron en el Joy Slava, y de estos grupos que, acabado el concierto, si hay opción, pues vamos al camerino, les saludamos, nos hacemos la foto disciplinaria y nos acordamos pues de la última vez. No se me olvida que a James les vi con Radiohead de teloneros en Barcelona y no se me olvida que a Teenage Fanclub los asalté en un aeropuerto cuando estaban empezando. No habían venido a tocar nunca por aquí a España, y con ese magnetófono que teníamos en tiempo, no había ni móvil ni nada, ese magnetófono... la grabadora de toda la vida, tamaño como móvil. Yo llegaba a tener una digital incluso. Bueno, pues cogí y le dije, hola, perdona, ¿eres Norman? Norman, uno de los jefes de Teenage Fanclub. Fíjate, yo venía de hacer un partido que era el Dundee United Barça, que ni te cuento. Y claro, como eran tierras escocesas, digo, ostras, este es Norman Blake. Y le puse bueno, pues no sé qué, me gusta mucho vuestra música. Estaba lejos de imaginar que luego iban a venir 800 veces a tocar aquí a España. Y me hizo una especie de cuñita, de esas que se utilizan en la radio, decía, hey, dices Norman, esto es disco grande. Me encanta. Bueno, que nos hemos desviado. La banda escocesa sacó en 1995 su disco Grand Prix, la alineación titular Feten, con Norman Blake, que acabo de hablar de él, Gerard Love, Raymond McGinley y Paul Quinn. El equipo Syntec, en el año 1994, prestó con un Fórmula 1 pues el aparato para que apareciera en la portada de este disco de Teenage Fanclub, que se llamaba Grand Prix.
Que por cierto, eso añadió un momento en que parecía que a Teenage Fanclub le gustaban las portadas, postales también, hay portadas que son postales, las portadas deportivas. Y cuando vi yo la portada de 13, dije, anda, una pelota de tenis. No, vi mal, no era una pelota de tenis, era de baloncesto. O sea que esto no vale para otro día volver a escuchar a Teenage Fanclub. Pero tú fuiste la culpable de, oye Julio, y si ponemos este tema que forma parte de un disco automovilístico de Teenage Fanclub, y como lo dijiste tú, a sus órdenes. No, pero a ver, porque yo estaba mirando cuáles eran los grupos que iban a tocar en el Botánico, que ya sabes que es un... Sí. No sé si se puede llamar festival, sí, ¿no? Festival. No, es un festival y de lo más importante es eso de estar en un marco incomparable. Muchas veces, como cuando hablamos de festivales, que tienes varios escenarios y te pierdes, estás en el escenario principal y te pierdes los del escenario más pequeño, que son mejores incluso. Sí. Pues entonces a mí me gustan más festivales así, que tienes la opción de ver un porrón de grupos y elegir cuáles son los que quieres ver. Y luego así además, que felicidades para los organizadores del Botánico, que creo que lo hacen muy bien. Y luego además hay una cosa, que cuando hay un artista del que hay mucha demanda, pues toca 2 días, lo que ocurrió con Van Morrison, que fue un concierto impresionante. Oye, nos estamos escuchando la Bad You, es verdad, de Teenage Fanclub, venga. Qué bonitas las canciones de Teenage Fanclub, y qué bien se lo va a pasar todo el que vaya a ese concierto con Teenage Fanclub y James el próximo 16 de julio, creo que es. Tenemos, esto va porque tiene que ver con la Fórmula 1, como bien dices, que en la portada sale un Fórmula 1, también de carreras, tiene que ver la siguiente viñeta. Sí, y repito, tú siempre coges y dices, qué bien, que me traes cosas que no sé de qué va, incluso me las tienes que argumentar a posteriori, porque veo 2 canciones y no sé de qué va la cosa. Aquí hay que citar copyright, y el hecho de que hayan sonado Teenage Fanclub hace un momento y ahora lo hagan Yellow fue por inspiración de la responsable de este programa. Vamos a ver, cuenta conmigo, voy a ganar la carrera, ninguna pista está girando, pero la carrera está en mi cabeza. Eso es parte de la letra de esta canción de la banda suiza de electrónica Yellow. El tema evidentemente se llama The Race y forma parte del álbum Flag de 1988. Esta canción ha tenido muchas vidas, porque claro, hay un tema que sale en su momento, pero luego se recupera, pues yo qué sé, para recopilatorios o para versiones. Por ejemplo, en 2007, que como aquel que dice es ayer porque nos pilla más cerca que 1998, se utilizó la canción The Race de Yellow para promocionar DHL y la Fórmula 1. Claro que sí, porque esta canción y ese disco de Yellow, claro que se llama Flag, porque lo que aparece en la portada es un sí, la bandera, una bandera de cuadros, venga, la bandera cuadros. Venga, que salgan ustedes a correr ya. Every day and every night. Hay que decir también que a esta canción le tengo yo un cariño muy especial porque durante años fue la sintonía que acompañaba al programa de Juanma Gonzalo. Efectivamente, que lleva Radio Gaceta de los Deportes. Bueno, y cuando se vino aquí a Radio Marca, que nuestro estudio principal aquí es está, al lado. Eso es el estudio Juanma Gonzalo. Pues con Juanma Gonzalo todas las mañanas nos despertaba con esta sintonía. Yo decía, qué buen gusto tiene. La verdad es que los clásicos de la radio española habéis tenido siempre muy buen gusto a la hora de elegir las cabeceras, porque me viene también el Love Song que tenía José María García en su programa. The Simple Minds. Sí, The Simple Minds, y también The Race de Yellow que tenía Juanma Gonzalo en la sintonía de su programa. Pues la verdad es que
me trae muchos recuerdos esta canción, pero me alegro mucho de haberla puesto porque cuando yo te comenté, vienen los Teenage Fan Club y tienen un LP que sale un Fórmula 1, no hemos hablado de ellos y tampoco hemos hablado de Yellow para juntar las dos porque tenían la misma temática, ¿no? De la Fórmula 1. Y lo cierto es que fíjate que yo creo que de esta no hemos hablado como nos ha ocurrido en otras secciones, por evidente, ¿no? Porque era claro que tenía un vínculo con el deporte, no solamente por el disco, sino también por el programa radiofónico. Hay veces que no sé si de una forma involuntaria, pues resulta que no ponemos las canciones más evidentes por eso, porque son evidentes. Claro, pues es verdad, porque ya todo el mundo las conoce, pero bueno, no está de más recordarlo y seguramente que aunque algunos conocieran The Race de Yellow, seguramente que muchos ignoraban lo de la portada del disco de Teenage Fan Club. Además que la sintonía no era desde el principio, sino sí, empezaba, estaba abocada, lo que se llama abocada. ¿Verdad que sí, Luis Beamut? Así es, asiente con la cabeza. Hemos aprendido mucho en estos años de radio. Vamos, que si no aprendemos con todos los años que llevamos. Todos los discos son grandes, por cierto, por si queréis seguir escuchando a Julio Ruiz, hay un podcast. Si ya habéis oído todos los capítulos, pues podéis volverlos a escuchar porque están en iVoox, así que lo escucháis tranquilamente. Muchísimas gracias, Julio. Hasta la semana que viene, que es la última, ¿no? Sí, la semana que viene ya es la última. The Last One. De la temporada regular. Luego nos queda la temporada de verano. Irregular. Eso es. Gentlemen, this is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for Embassy Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula race on a hot Sunday. Tú antes molabas, la sección literaria de Marcos Pereda en La Deporteca. Y lo que surja. Welcome to the Jungle, es la sintonía que acompaña cada viernes que viene por aquí Marcos Pereda. Hola Marcos, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Pues bien, gracias. ¿Y tú? Pues aquí, a lo nuestro, ¿no? Vamos a hacer otro programa, ya que estamos. Sí, eso es lo que vamos a hacer. Oye, ¿sabes qué? Hoy no estoy sola en el estudio, estoy acompañada. Muy bien, además. Tú nunca estás sola porque estás en mis pensamientos, Natalia. Ay, de verdad, qué bonito eres. Que me acompaña hoy uno de la estrella, diría yo, de la radio, porque es verdad que hace un programa... Para uno que tiene buen pelo, vamos a ponerle la estrella. Hoy estoy rodeada de pelazo, o sea, porque Marcos, tú igual, vas a tope de eso. Está muy bien, ¿eh? Que los chicos maduros ya vayáis conservando la pelambrera. Bueno, voy a saludarle ya, Marcos, perdona, ¿eh? Te dejo ahí un segundo. Miguel Quintana, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo estás? La pizarra de Quintana en La Deporteca. O sea, hoy soy feliz. ¡Qué maravilla! Marcos, esto ha sido además petición tuya. Sí, por eso. Pues, digo, llevamos un tiempo tú y yo que queremos entrevistar a alguien relacionado con el mundo del deporte así con buen pelo. Y tú querías traer al Cholo y yo te dije que no, que fake, que no colaba. Y digo, bueno, pues vamos con Miguel Quintana, tío. Vale, más que nada porque ha escrito un libro que se titula Diario ¿también? de un... Sí, también por eso. Claro, por más eso. porque la sección es literaria. Indirectamente. Sí. Diario de un periodista deportivo, editado por Geoplaneta, las dos caras de la que podría ser la mejor profesión del mundo. Yo creo que sí que es la mejor profesión del mundo, yo lo digo siempre, Miguel. Podría ser mejor. Podría estar mejor tratada. Pero yo creo que es la mejor profesión del mundo. Contar las cosas que ocurren, analizarlas, testarlas y sobre todo esto de que hacemos mucho en este programa, contar historias que molen. Es muy bonito, es precioso acompañar a la gente. Vengo de estar en la Feria del Libro y de escuchar muchas historias de eso, de acompañarles haciendo, por ejemplo, una oposición o preparando una oposición, acompañarles en su trabajo. Esto pasa mucho con Radio Marca, ¿no? De 8 horas, ¿no? De muchos repartidores, de muchos conductores de la MT, de taxistas. Es muy bonito porque al final formas parte de su vida, aunque tú no le
conozcas, pero ellos sienten que estás ahí y me parece precioso. Lo que pasa es que luego las condiciones que solemos tener para desarrollar esa profesión distan de ser idílicas, y creo que eso también es importante, y eso es también lo que he querido reflejar en el libro. Los sueldos son precarios, las condiciones son complejas, difíciles, pero tú decides hacer este libro en la presentación de otro libro. Sí, en la presentación del libro de Felipe del Campo, cuando no era todavía el director de contenidos de Radio Marca, pero me eligió como, entre comillas, el futuro de la profesión, con Relaño y con Josep Pedrerol, ejerciendo los papeles de pasado y presente del periodismo, y vi que lo que ellos contaban me parecía fantástico, fascinante, pero es que hablaban de otra generación y de un periodismo que yo no he conocido, en el que yo no he estado. Ellos relataban otras virtudes y defectos del medio, y yo tenía los míos propios, y como creo que de nuestra generación hablan demasiado sin tampoco entender lo bueno y lo malo que hemos tenido que afrontar, pues me parecía que una crónica en primera persona, pero que pretende ser una crónica de una generación, era lo más acertado, sobre todo porque podía hacerlo desde el privilegio, desde el punto de vista de que a mí me va bien, y creo que a veces es importante hablar de lo mal que está todo cuando a ti te va bien, porque eso lo legitima. Tu generación, que eres millennial, está entre medias de esa generación X, que estábamos un poco enfadados con el mundo y queríamos cambiarlo todo, y esa generación Z que dice, yo no quiero esto, a mí dadme algo mejor. Sí. Y lo cierto es que el libro habla mucho de eso, hay mucho de eso, y se ve que tú de alguna manera te desnudas, de alguna manera muestras también cómo eres tú, que yo tengo que confesar, Marcos, y ahora de verdad que me callo y te dejo, tengo que confesar que yo a Quintana cuando le vi la primera vez dije, pero qué estirado, ¿será posible? Y siempre te lo parezco. A ver, es que eres muy alto y llevas el pelo y el combinado. Pelo para atrás. No, es el pelo para atrás. Así físicamente es lo primero, pero luego le escuchas, luego vas en el coche, vas escuchándole y ya te parece otra cosa. Y voy a empezar por el final del libro, y ya de verdad que luego te dejo, aunque ya lo ves que tengo un montón de marcas hechas para hacerte preguntas. Pero a mí me empezaste a caer bien, que siempre bromeaba contigo diciendo, bromeo contigo, me caes fatal, Quintana, pero esto que has dicho hoy me ha gustado. Sí. Y me gustó mucho cuando tomaste la decisión de dejar el post de Dazón, que es precisamente el capítulo que cierra. Es los capítulos que cierran el libro hablan sobre eso y hablan sobre la conciliación. Porque de alguna manera lo que tú hiciste es lo que hacemos muchas mujeres. Entonces, que lo hiciera un hombre que es referente y que es la cabeza visible de una generación, a mí me sirvió mucho, porque fue una manera de decir, vale, pues entonces no estábamos tan equivocadas. Absolutamente. De hecho, yo recuerdo que cuando yo tomo la decisión, tampoco pretendo... Me gusta dar visibilidad a estos temas porque me parecen importantes y porque yo me he encontrado muchas opiniones dentro de la profesión de, es que ni siquiera los meses de paternidad, esto... trabajas aquí un poquito por allá y ya está. Y yo no estoy de acuerdo. Yo quiero ser un padre presente, yo quiero ayudar a mi mujer, es un proyecto de vida de los dos, no solo de ella en un ámbito y mío en otro. Y fue la decisión que tomé y la expliqué. Pero luego cuando me fue a entrevistar Relevo sobre este tema, hablando con un amigo, me decía precisamente algo parecido a lo que me has dicho, de cuidado, porque lo que has hecho tú no deja de ser lo que hacen muchas mujeres. O sea, que tampoco te la des aquí de unicornio, porque no es eso. Y es verdad. Lo que creo que me parece importante es que si nosotros también trabajamos en la conciliación, si nosotros también formamos parte activa de esa paternidad, a vosotras os va a costar menos y vais a tener que conciliar menos. Porque como esto, siempre lo digo, es un trabajo de equipo donde no todo tiene que ser 50-50, pero donde todo tiene que sumar un 100%. Si yo en esto sumo un 30, pues ella en vez de un 100 tendrá que bajar a un 70. Y creo que eso es importante y creo que ahí nosotros también tenemos que dar, nuestra ayuda y nuestro cariño, claro. Nos hacéis falta los hombres, eso está claro, cuando además nosotros somos madres que llevamos toda la parte del embarazo, el parto, el posparto y todo lo demás y todo ese vaivén y montaña rusa hormonal por la que pasamos. Os cambia la vida. Sí. A mí me ha cambiado, pero creo que no nada en comparación a cómo le ha cambiado a mi mujer. Esa es la realidad, es que es imposible, es inevitable lo contrario. De cualquier manera, sí que me parece que es el resultado de algo que también aparece en el libro, que ella te ha acompañado y ha hecho equipo contigo todo este tiempo. Absolutamente. Sin ella no podía haber hecho la apuesta que hice en su día por YouTube, no hubiera visto igual de claro todas las decisiones que tuve que tomar para llegar hasta este punto. Y bueno, ella, en este caso concreto, ella quería que hiciese lo que a mí me apeteciese.
e hice lo que me apeteció. No hice nada no, es que lo que me apetece es estar en casa, lo que me apetece es que mi mujer esté bien. Es verdad que dejar un puesto de trabajo en la industria del periodismo da vértigo y que aunque a mí me vaya muy bien, yo todavía soy autónomo y me siento muchas veces inseguro e indefenso, pero hay veces que tienes que priorizar y si algo tengo claro en la vida son las prioridades. Vale, pues hasta aquí los temas serios. Bueno, y un beso a Rocío, que también de mi parte, de verdad, por gracias por dejarnos a Quintana y gracias por acompañarle y por formar equipo con él. Y con el peque, ¿qué se llama? Hugo, es verdad. Marcos, dale, dispara. Sí, yo quería preguntarle precisamente al hilo de lo que ha dicho, si sigue viéndose los 380 partidos de Liga. Mira, a mí me parece un sufrimiento indecente. A mí lo que me parece un sufrimiento es hablar de muchos equipos sin verlos. Entonces prefiero verlos. No, este año no he visto los 380, calculo que habré visto 340, 350. Para mí es mucho, porque ha habido muchas jornadas que sí que me he visto los 10. Lo que pasa es que hay jornadas entre semana que para ver todos tendría que verlos por la mañana al día siguiente, que es lo que hacía hasta entonces, porque hay muchos que se solapan y demás. Y claro, esas mañanas estoy con el niño. Entonces, en algún caso he hecho alguna excepción porque el partido o el resultado me parecían relevantes, pero he ido quitando de esas jornadas entre semana, de las jornadas unificadas, quitando un poquito para seguir haciendo mi trabajo como creo, pero entendiendo que no puedo dedicarle el mismo tiempo. Eso es como hacer una entrevista a un autor de un libro sin habértelo leído. Claro, hay que leerlo. Sí, y hay que ver los partidos. Sobre todo porque creo que nos hemos acostumbrado, no ya a que la gente hable de fútbol sin verlo, que eso se nota, se percibe fácil, sobre todo cuando hablan de tu equipo, porque notas ahí quién ha visto y quién está tirando de tópicos, sino que también creo que hemos dado muy por hecho o que solo se hable de Madrid-Barça, y si me apuras, del Atleti. Pero se enfrenta el Madrid al Betis y el Betis parece decorado, parece atrezzo. Y no se trata solo de saber que va de verde y blanco. Se trata de haberles visto, ver cómo va su temporada, en qué destacan, porque si no, cuando luego analices el Madrid-Betis, si gana el Betis, va a ser porque el Madrid ha jugado mal, no por las virtudes del Betis. Y esto es lo que me parece pernicioso de cómo se ha ido desarrollando toda esa estructura o ese análisis de la Liga a partir de Madrid-Barça y a veces Atleti. Pues nosotros nos hemos leído los dos el libro, es una cosa... A mí hay, si me permites, una cosa que me gustó mucho el libro y una que me gustó un poco menos. Me gustó mucho que no tienes falsa modestia ninguna, es una cosa que aquí apreciamos y por eso la cabecera son los Guns N' Roses y luego precisamente también por la cabecera el gusto musical Project. Gente, porque de gente así que va vestida con camisa y tal, y yo no... Sí. Por ahí no pasamos. Yo creo que Natalia tampoco. No voy a negar que muchas veces he vestido camisas de cuadros y he tirado a lo indie. Bueno, pero eso no está mal, Marcos. Tú es que eres un radical. Sí, yo ya sabes que le doy a todo, que le doy al pop, le doy al rock, le doy al hip hop, le doy a... Vamos, últimamente escucho hasta reggaetón. No, he tenido que claudicar. No, y ya sabes que sois fan de Taylor Swift, o sea que no, ahí no voy a estar de acuerdo contigo. Sí que es cierto, y estamos hablando mucho de fútbol, y en el libro se habla mucho de fútbol, pero tu pasión por el periodismo, que viene un poco llega un poco por inercia, por lo que he leído, al final llega por inercia, pero por el deporte ha sido desde pequeñito, de ver los Juegos Olímpicos, y yo siempre tengo la sensación en tu programa que es verdad que tocáis mucho el polideportivo, pero me falta más polideportivo. El fútbol lo fagocita todo. Absolutamente, y es algo que tengo ahí pendiente, lo que pasa es que creo que no puedo hacerlo con lo que somos actualmente. Es decir, al final, yo ayer estuve viendo deporte y el pasado fin de semana estuve viendo baloncesto, pero primero, yo no lo veo como para añadir valor, porque yo intento no solo verlo, sino añadir valor, y eso exige mucha dedicación. Y además, somos un equipo, somos tres, pero somos un equipo pequeñito. Y Adri y Nahuel son muy futboleros y no son tan polideportivos. Entonces, la forma en la que tiene la pizarra de tocar los temas hace que no podamos meter tanto polideportivo como me gustaría, pero es una asignatura pendiente que tengo porque es que yo lo disfruto mucho. Yo veo mucho ciclismo, veo mucho golf. Es que me encanta desde pequeño. Y creo que juegas bien al pádel también. Bueno, me defiendo, depende del día. Llevo un par de meses sin jugar demasiado porque digamos que desde que el niño ha aprendido a ser un elemento
que se mueve por la casa, ya digamos que exige todavía más. Sí, no sabes la que te espera. Sí. Se está intentando poner de pie y yo diciendo, tranquilo, que no hace falta. En cualquier caso, se explica muy bien, lo explicas muy bien en el libro, cómo tu vida va en la misma dirección siempre. Tienes que probarlo, tienes que experimentarlo. O sea, es como este oficio que yo siempre digo que hay que ir a la facultad, evidentemente, allí te formas y tal, pero este oficio se aprende trabajando. Es así. Es más un oficio que una profesión. Yo es que lo creo absolutamente. Creo que la vida y la experiencia universitaria es muy positiva y que te da una serie de conocimientos. Yo, por ejemplo, leí un montón de literatura en la carrera, pero, quiero decir, también la puedo leer en mi casa. No necesito estar sentado 4 horas o 5 ante un profesor que me va a leer su libro, el cual he tenido que comprar aparte. No sé, me parece que hay cosas que, no sé, que se podrían hacer mejor, pero es ese oficio tan bonito y tan además poliédrico, porque hay cosas que no se parecen en nada. Yo, entre la radio y la tele, el post, eran programas muy diferentes de hacer, con códigos, con registros, con tonos diferentes. Recursos también. Recursos diferentes. Y parecen dos profesiones diferentes, aunque formen parte de lo mismo y aunque lo pueda presentar la misma persona. Y fíjate, pero yo te lo preguntaba porque tú has aprendido a jugar al pádel sin profesor. Sí. Y has aprendido, como quien dice también, que no eres el mismo Quintana que llegó a Radio Marca, que me han encantado los capítulos en los que explicas cómo fue todo el proceso y cómo decidiste que no, lo que me estáis pidiendo yo no lo puedo hacer, yo puedo hacer esto, si lo queréis, bien. Y no eres el mismo Quintana que llegó, que has aprendido, has evolucionado. Claro, es que yo llegué y lo cuento en el libro, no sabía comunicarme con el técnico. Es una cosa tan primaria que hubiese sabido cualquier persona que hubiese pasado aquí como becario, como redactor. Yo me salté algunos pasos. Sí, pero trajisteis cosas como el vídeo, el subir los programas inmediatamente según se acababa. O sea, trajisteis cosas tecnológicas muy millennials que nosotros no teníamos. Es que venimos de ahí. Entonces nuestra labor, o lo que yo entendía, era... Primero, yo tengo que aprender el oficio de locutor que no conocía, porque había hecho 1000 podcasts, pero no es exactamente lo mismo. Pero aparte, yo quería traer cosas que me habían llevado hasta aquí, porque ¿por qué voy a renunciar? Es igual que el otro día en la Feria del Libro me dijo un chico, cuando ficháis por la radio, por el Universo Marca, teníamos miedo que cambiase. Y te digo, pero a ver, si yo he fichado por lo que hacía, ¿por qué razón voy a cambiar ahora? Claro. Entonces, bueno, yo puedo entender eso, porque es verdad que Internet parece todo de color de rosa y los medios parece todo mal, ni una cosa ni la otra, pero al final si me estaba yendo bien con el vídeo, si me estaba yendo bien con ese tipo de formatos, ¿por qué no mantenerlo? Marcos. No, bien, trajeron también las palabras largas, ¿no? Las esdrújulas. Las esdrújulas del Universo Marca y todas estas, el bloque bajo y todas estas cosas. A mí me hace mucha gracia cuando él habla del choque ese con el panenquismo, ¿no? Que yo también, sabes que yo también escribo de vez en cuando en la revista Panenka y bueno, me siento identificado con ese tipo de cosas, ¿no? Es que yo creo que muchas veces se ha tendido a estigmatizar la pasión y a estigmatizar a los frikis. Nos ha pasado a todos, yo en el cole también igual lo he hecho con alguien. Y me sabe mal porque el ser friki, el sentir pasión es lo mejor y además es lo que te va a permitir ampliar tus horizontes. Entonces yo no tengo ningún problema en que me consideren panenquita, no tengo ningún problema en que me consideren friki, creo que todo periodista especializado en fútbol debería serlo. El problema deberían tenerlo los que, bueno, ven al Madrid, ven al Barça, a la selección española y poquito más. Y además lo ven desde su punto de vista de la bufanda, que también eso ocurre. Y que vosotros eso no lo tenéis. Es que yo no creo en el periodismo de bufanda. Eso es un oxímoron. Es que no existe. Yo es que intento, y me imagino que como oyentes muchos lo harán, me pregunto de qué equipo eres fan. ¿De qué equipo eres fan tú? ¿De qué equipo es fan Nahuel? Bueno, ya sabemos que Nahuel de Uruguay. Sí. Pero, y Adrián, me pasaba también con Alex. Y no lo consigo. No consigo veros, porque creo que vuestra crítica o vuestra opinión suele ser bastante objetiva, que es de eso de lo que se trata este oficio. Intentamos luchar contra nuestros propios sesgos, que los tenemos y que los podríamos decir y no hay ningún problema. El problema es que entonces el sesgo se le metería en el cerebro al oyente y entonces estaría pensando que cada cosa que opino va a partir de eso y no es verdad. Yo no tengo ningún problema con la gente que diga que es de su equipo y la gente que, por ejemplo, cubra un equipo que se sienta parte de él porque forma también parte de él. A mí me parece perfecto, pero para como nosotros desarrollamos la profesión, no podemos. Si la desarrollásemos de otra manera, yo encantado. Igual me sentiría incluso más cómodo, pero honestamente la ejercemos de esta manera y yo quiero decirle
a un seguidor del equipo que sea, vuelvo a utilizar los 3 grandes porque es lo más típico, Madrid, Barça y Atlético de Madrid, yo quiero decirles a ellos que hay veces que han ganado y han jugado mal. O quiero hablar del rival de esos equipos y decir que han jugado bien, o sea, que han perdido pero han jugado bien. O sea, quiero dar mi opinión sin estar contaminada ni contagiada, porque no nace contaminada y no quiero que cuando le llegue al oyente lo parezca. Marcos, no sé si tienes la última. Bueno, a mí me parece muy bien todo eso. Discrepo un poco incluso con lo que habéis dicho del oficio más bonito del mundo, ¿no? Las frases de Gabriel García Márquez, y él, en cuanto empezó a ganar pasta con las novelas, pues se tiró del periodismo rápidamente, ¿eh? Hay muchos ejemplos de ese tipo. Tendríamos que ponerlo entre... Hay muchos y algunos no están enfadados y todo el día en Twitter insultando. Pero, quiero decir, tendríamos que ponerlo un poquitín en solfa. Solo para terminar, yo no sé si sabes que, Natalia, que yo a Miguel estuve a punto de ficharlo para un proyectito. Lo que pasa es que no le daba la vida más. Para escribir un capitulín en un libro súper raro que hicimos nosotros. Algo me ha comentado, sí. Justo antes. Bueno, pues eso te queda en el debe. Alguna que te líe, Marcos, tendrás que decirle que sí. Es que además me escribió justo cuando estaba escribiendo el libro, que creo que, bueno, es el primero y probablemente termine siendo el último de mi carrera, o sea que también una puntualidad extrema la de Marcos. Sí. Escucha, con el paso del tiempo, los periodistas más que libros tienden a hacer pues reseñas en TripAdvisor, en la Liga Michelin, cosas así. Copywriters. Yo creo que no, yo creo que tenemos Quintana para rato y además espero que esté aquí mucho tiempo con nosotros. Pues Marcos Pereda, muchísimas gracias por acompañarme. Venga, muchas gracias a los dos. Y Miguel Quintana, muchísimas gracias por acompañarme. Mira, nos despedimos en vez de con el cierre de la Deporteca, que es de New Order, hoy te pongo el cierre que tenéis normalmente en la pizarra. Y que me gusta por aquello de tener un plan y luego no hacer caso a nadie. Que es lo que haces tú y lo que cuentas muy bien en tu libro, Diario de un periodista deportivo, las 2 caras de la que podría ser la mejor profesión del mundo, de Miguel Quintana. Muchísimas gracias. Un abrazo, Natalia. Nos vamos ya, pero yo prometo volver el próximo viernes con más literatura, cine y música relacionados con los deportes. Hasta la semana que viene.